Se me ve así demasiado en contra. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, Nos Muy falta el bien, Daniel. Carmen. Adi, ¿cómo están, amigas? Bien, desmañanada, pero bien. ¿qué hora tienes? ¿Qué hora tienes, Adi? 9:30 de la madrugada, Carmen. Bueno, No es tan temprano, ¿no? Bueno, es que yo me 9. duermo a las 2 o 3 de la mañana, entonces para mí las 9:30 es muy Perfecto, temprano. perfecto. Perfectamente, en este caso sí. Oye, Carmen, entonces empezamos por vos, que tienes tu reunión de departamento. Sí, justo a la misma hora. Ahora está empezando también y presento yo una propuesta de doctorado y necesito defenderla un poco para convencer a mis colegas para que la voten. Así que si no estaré pendiente, ¿sabes? Estoy en las dos, además la otra es por Teams, entonces estoy pendiente de las dos, pero un poco me desconecto en el momento en que tenga que presentarla, si no es un inconveniente. No, seguro que no. Incluso porque yo creo que estamos casi cerrando la cortina del Congreso, así que no sé si vamos a tener una audiencia muy larga, ¿no? Olá, Sí. boa tarde. Hola. Hola. Sou Sara Cardoso do INA, em Portugal. Como estão? Tudo bem? Tudo Bien, bien. bien. Eduardo, eu vou estar aqui na sala também como apoio, se for necessário algo, admitindo participantes, gerindo também um pouco a questão do som e do vídeo, se alguém entrar com som e vídeo. Eu já vi que estão a coordenar como vão ser as apresentações, quem fala primeiro. O Eduardo vai gerindo os tempos com as colegas, correto? Da apresentação. Perfectamente. E falta Daniel, certo? Daniel, ha llegado ahora. Ok. Então, se acharem bem, começamos mesmo à hora, às 15h30. Tudo bem? Sí, perfecto. Ok. Aguardamos a ver si hay alguien más além de nosotros. Ok. Então, uma boa sessão. Bueno, gracias, Sara. Ahí estamos, otra vez, amigas y amigos. Sí. Si notan que me duermo, me despiertan, por favor. Hola, Daniel, felicidades. Daniel, ¿Qué estamos tal, Daniel? Sara, sí, tiene voz, Daniel. Sara, ¿me puede responder una duda? En este modo virtual del Congreso, ¿dónde vamos a poder acceder a los documentos? Isso eu não lhe sei dizer, tem mesmo que ser com o CLAD, porque isto está tudo concentrado na plataforma e julgo que seja a partir daí, mas vou ver se consigo confirmar com alguém de lá e depois já lhe digo qualquer coisa, está bem? Perfecto, porque en el sitio web no he encontrado nada. Da documentação que tem estado a ser partilhada nas sessões, é isso? No, porque en general el CLAD entrega a todos los participantes un pendrive con todos los documentos, papers, y en este año no sé cómo va a ser, ¿no? Pois, com este modelo virtual. Eso. Ok, eu vou sim. colocar então a questão a alguém do Cláudio e depois já tento responder aqui pelo chat, consigo. No te preocupes, yo puedo después preguntar a Nelson. No. Yo sé que ustedes por acaso podría saber, pero no hay problema. Não, como isso é mesmo só com o Cláudio. Muy bien. Então vamos esperar se calhar só mais uns 5 minutos a ver se temos mais participantes e depois começamos.
perfectamente. Até já. Si no, nada más platicamos entre nosotros. Sí, exacto. Otra vez más, ¿no? Yo además hace bien poco que os he visto, que normalmente no estoy tan, no sé si por el cambio de hora, no estoy tanto en los seminarios, pero hace muy poco nos vimos en el de Aveiro. Qué buen tiempo hacía en Aveiro, ¿eh? Sí, exacto. ¿Fuiste, Carmen? Sí, no me lo esperaba para nada. Ay, ¿Qué piensan vosotros que vamos a poder viajar hacia Medellín el año próximo? Yo espero que sí. Bien. yo cruzo los dedos para que sí. Sí, porque va a ser por la segunda vez que el Congreso va a ser lejano de las capitales, ¿no? Como fue de Guadalajara. Ujú, sí. Sí, es cierto. Es Sí, verdad. hasta Sí, este estabas año en el tenemos que último. estar todos vacunados, ¿no? Yo espero. Aquí en España han sacado hoy el plan de vacunación y los docentes estamos entre los primeros, así que yo iré primera. Qué Hola, bien. qué bueno. Adi, ¿te acordás cuando fuimos a Caldas? Lo que fueron los viajes para la UIN. Yo salí escapado con Cristina Rodríguez Acosta, salimos escapados en una buseta rumbo a Pereira para poder escaparnos. Sí, yo tuve suerte porque yo había comprado con Copa, no con Con Avianca. con Avianca, entonces yo no tuve ningún problema para salir porque hubo huelga de Avianca y entonces la mayor parte de los asistentes a la UIM habían comprado con Avianca y era terrible porque no podían salir por la huelga. Entonces Y cada a quien se estaba Caldas, a Manizales. Sí, era Manizales, exacto, la capital. Entonces, no era no era la capital, no era Bogotá. Entonces era un... No, pero yo también creo que yo espero que para noviembre sí, ya todos estemos vacunados, ¿no? Lo que sí yo Ya no quiero es que tenemos socio para organizar el Reduni. Ya tenemos socio local. Así ¿Quién, que quién? EAFIT, que es la Va escuela a de ser con Pablo administración de todo, ¿no? Medellín. ¿Cómo? Que ya tenemos un socio que se llama EAFIT, que es una escuela de administración pública que está en Medellín, junto con la Universidad de los Andes. Así que ya con Pablo Sanabria tenemos todo listo. Fantástico. Qué bueno. Qué Muy bien. bien. ¿Y ya hablaste con Pablo? Sí, ya hablé, ya. Es así, Perfecto. hay que ir gerenciando. Vos viste cómo es esto, Eduardo. Pero Mirá espero que nos veamos antes con otras las piedras veces. de siempre, ¿no, Eduardo? Habrás visto ¿Cómo? hoy. Que no estoy ¿Cómo? con las piedras de siempre. Pero que Te iba a no escuché, hay preguntar, hay un poco Dani, de eco. tienes un poco de eco en el micrófono, sí, tú, Daniel, no sé por qué. Exacto. Pero una cosa, ¿estás en Buenos Aires ya? Peço Tuve que desculpa, venirme vamos abrir a sala, ok, Eduardo? Ah, Ok. Muy bien. Bueno, arrancamos entonces. Básicamente, bueno, ahí está nuestro coordinador también, el profesor Rui Jacinto, si no estoy equivocado. Sí, perfecto. Olá, olá. Bueno, buenas tardes, profesor. Boa tarde. Un gusto bom. saludarle acá en nombre de los colegas del panel. Una disculpa. Estábamos comentando, profesor Rui, que básicamente aquí sería una charla entre amigos porque nosotros ya há muchísimos años trabajamos juntos, así que bueno, tenemos ahora su compañía. Entonces empezamos. Yo quisiera inicialmente dar la bienvenida
a todos los que están acompañando esta sesión del Congreso del CLAD, así como también dar la bienvenida a los colegas y las colegas Carmen Navarro. Carmen Navarro es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. A mi colega Adi Carrera Hernández, que es profesora investigadora del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional de México. A mi colega y amigo Daniel Caracuori, que es director del Centro de Desarrollo Territorial, Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, Uruguay. Y yo personalmente, que soy profesor investigador del Departamento de Gestión Pública de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos a este panel. Profesor Ruiz Jacinto, es un honor tener su compañía con nosotros en el día de hoy. Y a los demás que nos siguen, Carla Travesa, Sara Cardoso, Sara Coelho y Jaider Acosta, gracias por su acogida a este panel. Bien, muy rápidamente, este es un panel que trabaja con el tema de manera más amplia del gobierno local, que es un tema de interés común a todos los cuatro que componen esta sesión. En este caso, básicamente intentando analizar un poco de qué manera los gobiernos locales iberoamericanos, argentinos, brasileños, españoles y mexicanos han se comportado delante de los efectos generados por la pandemia en distintas dimensiones. Entonces, la propuesta de este panel, que seguramente la velocidad de la pandemia ha cambiado mucho desde que lo planificamos en marzo de este año, pero de todas maneras nosotros creemos que sigue actual reflejar un poco sobre nuevas formas de gestión y de qué manera los desafíos de capacidades estatales o los desafíos que van a tener los gobiernos locales en la prestación, la provisión de servicios públicos, en la necesidad de reflejar sobre nuevas formas de recaudar ingresos, bueno, de manera más amplia, cómo van a se comportar los gobiernos locales delante de una presión social más amplia en función de la crisis económica, de la crisis sanitaria, y de los distintos efectos que desafortunadamente parecen ser más negativos que positivos sobre los gobiernos locales. Entonces, de manera muy rápida y sin más, básicamente este es el objetivo general de este panel, llamado Gestión de Gobiernos Locales ante la Pandemia, Crisis, Desafíos y Respuestas en 4 federaciones iberoamericanas, Brasil, España, México y Argentina. Entonces, es con muchísimo honor que yo empiezo esta sesión, solicitando a nuestra querida amiga Carmen Navarro que por favor pueda hacer su presentación. Carmen, adelante, 15 minutos. Yo te aviso cuando tengamos 3 para los 15, ¿bien? De acuerdo, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a la organización que considerara que este paper, que esta presentación tenía interés, a nuestro coordinador de panel por haber tenido la idea y la iniciativa de montar este panel, que es muy interesante. Y trata temas candentes y además pone en valor la acción de los gobiernos locales, que quizás es un poco la que ha quedado más desdibujada en los debates, en los medios de comunicación y en general en los estudios académicos. Y gracias a mis copanelistas. Es un placer volver a estar aquí compartiendo con todos ellos, con los 3, con nuestros colegas y amigos, este rato de la tarde. He pedido... empiezo disculpándome con esto. He pedido al coordinador que me pusiera en primer plano porque me tendré que ausentar en algún momento de esta hora y media. Tengo a la vez una reunión con mi consejo de departamento y me ausentaré. Pero bueno, voy adelante en la presentación, que pasa por los temas básicamente que planteo en el texto escrito, y que es una presentación que voy a plantear en 3 ejes. Voy a intentar dar primero unos elementos del contexto para que se entienda lo que fue la pandemia en España,
En segundo lugar, voy a hablar de las etapas de la gestión de la crisis en clave intergubernamental. Y en tercer lugar, voy a hablar más, voy a desgranar más en detalle la acción de los gobiernos locales. Bueno, entonces, como elemento de contexto que a mí me parece interesante para entender la respuesta del país o del gobierno del país a la pandemia, hay que decir que España fue, si lo recuerdan, uno de los países más golpeados en la pandemia en el desarrollo, ¿no? Y en la difusión, especialmente al principio. Ahora han cambiado mucho las cosas, como decía Eduardo, pues ahora tendríamos que hacer más reflexiones porque han pasado meses desde que cerramos estas ponencias y ha habido rebrotes, pero en todo caso al principio, si recuerdan, desde luego el movimiento europeo, la expansión del virus fue por Italia, pero cuando llegó a España se expandió con mucha más virulencia. Y de hecho España ocupaba ya incluso a finales de agosto el cuarto lugar de más número de muertes en Europa, pero era el primero en términos porcentuales, ¿no? El porcentaje de la población, el número de contagios y de muertes por 100.000 habitantes. Y además, España tenía los elementos para estar en el ojo del huracán, en el punto de una tormenta perfecta, porque se daban todas las circunstancias para que la expansión del virus no tuviera fin. Primero, somos una sociedad latina que la distancia social no se aviene bien con nosotros y por lo tanto pues, con nuestros usos sociales era un acicate o una forma, un canalizador muy eficiente, muy eficaz de la expansión del virus. Somos un país con unos flujos muy importantes de población dentro de España, pero también procedente de otros países por el turismo y además este sector turístico que representa una parte tan importante del PIB en España, es muy relevante y además el hecho de que se produjera el confinamiento y el cierre de todos los negocios relacionados con el turismo y la hostelería, pues hacían presagiar una enorme crisis económica, ¿no? Entonces, el hecho de que se trasladara o se presentara el virus o su expansión, los contagios de esta manera como tan virulenta y tan preocupante, es lo que puede explicar o ayudarnos a entender la respuesta tan radical y tan firme, tan fuerte del gobierno central, porque hay que pensar que aquí el gobierno de España, el gobierno de la nación, lo que hizo fue decretar un estado de alarma, que ahora me detendré un poquito en lo que esto significa, un estado de alarma que mantuvo durante 3 meses y que fue uno de los confinamientos más estrictos de Europa, al menos. No nos dejaban salir prácticamente para nada, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa centralización total del poder, el hecho de que el gobierno nacional tomó en sus manos todos los poderes, tomándolos de las comunidades autónomas, que eran las que por el sistema de distribución de competencias constitucional en España son las que tienen las responsabilidades en temas sanitarios, en temas de comercio, en temas de educación, etcétera, todos los sociales, todo lo que puede estar relacionado con la crisis o con sus efectos. Sin embargo, los gobiernos locales encontraron un resquicio para la actuación. Un resquicio para la actuación que desarrollaron, es verdad que ya han tenido un papel que no ha sido el primordial ni el protagonista, pero ha sido un papel que ha cumplido sus fines, ¿no? Entonces, bueno, estos son los elementos un poco introductorios o de contextos que sirven para explicar el caso español. Las etapas, para que se entienda bien en España lo que ha sido la gestión de la crisis en clave intergubernamental, podríamos dividir hasta finales de agosto en realidad, porque después no está tratado en esta presentación. Podemos hablar de ellos si quieren, pero no está tratado. Se podría dividir en 3 etapas la gestión gubernamental de la crisis, en clave o en perspectiva intergubernamental. La primera fase es muy cortita y solamente dura 2 semanas, que es la que va desde finales de febrero hasta la segunda semana de marzo. Y aquí son las comunidades autónomas, nuestros estados, las comunidades autónomas, nuestras regiones, las que gestionaron la crisis. Es decir, aislaron municipios, cerraron las escuelas,
durante un periodo muy corto, pero poniendo de manifiesto que ellas eran las responsables, las que tienen la capacidad, las competencias para tomar esas decisiones que tenían que ver con afrontar la crisis. Pues temas que salieron un poco en los medios de comunicación. En Canarias se detectó unos contagios en un hotel, pues confinaron el hotel y todos sus turistas durante algún tiempo. Esto lo hicieron los gobiernos autonómicos, respondiendo a lo que el esquema de distribución competencial constitucional manda o dicta. Pasamos a una segunda etapa a partir del, bueno, el 14 de marzo. El 14 de marzo es cuando se decreta el estado de alarma por el Gobierno central. Ese estado de alarma, que duró 3 meses, supuso, como decía, el confinamiento, uno de los confinamientos más severos, pero en términos constitucionales lo que supone es un trasvase completo de competencia, una alteración de competencias del sistema constitucional, porque el sistema de... ¿Estoy oyendo por allá? Porque lo que supone el estado de alarma, que quizás es el elemento más distintivo de la gestión intergubernamental, es que durante ese tiempo la única autoridad gubernativa es la autoridad, digamos, la autoridad delegada, que en este caso era el presidente de gobierno, los ministros de salud, de defensa, de transporte e interior. Esto es, según el estado de alarma. El estado de alarma es una figura que en la legislación española es la menos severa de los 3 estados que tenemos de emergencia en nuestra legislación. Los otros 2 son el estado de excepción y el estado de sitio. Pero bajo el estado de alarma, insisto, y tal y como lo dicen los decretos que marca el gobierno, que no el Parlamento. El gobierno es el que decreta el estado de alarma, y aquí es textual: todas las autoridades civiles, las fuerzas policiales regionales y locales y otros funcionarios están bajo las órdenes de las autoridades competentes, que, como decía, son el presidente de gobierno y en este caso los ministros de salud, defensa, transporte e interior, ¿no? Al seleccionar esta herramienta para la gestión de la crisis, lo que hacen es que, como he dicho, alteran el funcionamiento regular, ordinario del Estado, trasladan competencias de las comunidades autónomas al poder central y las materias concretas de salud y educación, en las que de salud particularmente y sociales también, las que las competentes son las comunidades autónomas dejan de poder decidir sobre ello. El gobierno central además decidió no incluir a las comunidades autónomas de ninguna forma en ningún foro intergubernamental. Bueno, con una excepción, que es un foro de coordinación intergubernamental que tenemos nosotros, que es una conferencia de presidentes que reúne al presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas, pero se reunió, y que durante 14 años se había reunido solo 6 meses. Esto es un problema de las relaciones intergubernamentales en general en España, que es una asignatura pendiente, porque no hay esquemas eficaces, digamos, ni horizontales ni verticales de relación intergubernamental. 6 veces se habían reunido en 14 años y aquí se reunieron en 14 ocasiones, una vez a la semana durante las 14 semanas que funcionaron, que estuvo el estado de alarma en vigor, pero no era un escenario de codecisión, sino era un escenario en el que el presidente de gobierno trasladaba a las comunidades autónomas las medidas que iba a adoptar, de modo que no fue nada inclusivo. Esto es, digamos, lo más distintivo que, al menos al mirar otros estados, lo más distintivo del caso español. Este uso de esta herramienta tan excepcional constitucionalmente, y que marca una alteración completa de la distribución de poderes sin que las comunidades autónomas puedan hacer nada. Esto supuso mucha complejidad, una complejidad que además venía también determinada por el hecho de que nunca, en los 40 años de historia constitucional, nunca se había utilizado esta herramienta, ¿no? Que eso también, el hecho de no tener experiencia previa, el hecho de no haber hecho músculo, no tenemos ni músculo creado de relaciones intergubernamentales, de esquemas eficientes de coordinación, ni vertical ni horizontal, y no teníamos músculo tampoco en la utilización de este estado de emergencia que está previsto en la ley para afrontar situaciones como esta.
De modo que, haciendo alusión a este texto que Eduardo nos pasó sobre los CIP, ¿no? Complex Intergovernmental Problems, que gracias Eduardo porque me ha servido mucho para entenderlo en clave de relaciones intergubernamentales. La pandemia como un complex intergovernmental problem, desde luego se someten con problemas como este, se someten claramente las relaciones intergubernamentales a un test de estrés, y si tuviéramos que ver si España ha pasado ese test de estrés, la respuesta sería no. Ha sido un suspenso cum laude, yo diría. Bueno, vale. 5, ¿verdad? 3, Sí. Carmen, por favor. Sí. Entonces, en esto la respuesta de los gobiernos locales ha sido la respuesta que se esperaría de los gobiernos locales, los que hemos ido viendo en la literatura. Es decir, los gobiernos locales actúan allí donde se les necesita, de una forma un poco de aluvión, si utilizando esa competencia, esa cláusula general que tienen de dar respuesta a las demandas en clave local, y haciendo pues actividades o desarrollando acciones como servicios sociales, llevando equipos informáticos a los colegios, a las clases de los escolares porque las clases eran online, activando obras públicas para dar empleo, rebajando tasas, ayudando a autónomos. Es decir, han hecho lo que suelen hacer y hacen muy bien, adaptarse a las necesidades por su conocimiento enorme del territorio, the genius of the place, del que hablamos. Y además han utilizado hemos analizado esa acción y hemos visto que han tenido mucha innovación. Han seguido estrategias en donde podríamos ver innovación pública. De nuevo, no es nada nuevo en la literatura, pero si miramos y clasificamos, nosotros lo estamos haciendo, los instrumentos, las estrategias que han seguido, muchas de ellas tienen las condiciones de innovación, pero tienen ante sí un desafío. Los gobiernos, entonces, bueno, es decir, han hecho lo que se esperaba de ello, lo han hecho bien, pero ahí hay dos debilidades en el caso de los gobiernos locales en España. Una debilidad es la cuestión de los medios financieros que tienen, y otra debilidad es su débil posición en el sistema constitucional, el sistema multinivel. Cuando hablo de temas económicos, es que, claro, los gobiernos locales han desarrollado muchas acciones, pero al fin y al cabo en nuestro sistema multinivel los gobiernos no tienen competencias en donde se juega la batalla de lucha eficaz contra la pandemia. Es decir, no tienen ninguna competencia en salud, apenas tienen en educación y tienen algunas poquitas en servicios sociales. Y además disponen solamente del 15% del total del gasto, del gasto público, el gasto público total. Es decir, que el éxito de la pandemia no se juega en los niveles locales, pero sí han tenido ese rol de ir allí a completar alguna acción. La otra debilidad es la que ya conocemos, que es su falta de una posición firme institucional. No somos gobiernos como algunos en Argentina o en otros de los países que están presentes en este panel, en donde tengan unas competencias firmes, y esto hace que siempre anden, como ya saben los que conocen el sistema local español, siempre estén como haciendo inmersiones en algunos ámbitos en donde no tienen competencia, pero siempre ante el peligro desde algún otro nivel de gobierno se declare que su acción no es posible y se eche para atrás esas estrategias que desarrollan. Y esto sería los puntos donde yo quería hacer énfasis de esta lectura o esta mirada del caso español en clave intergubernamental y con los gobiernos locales como centro del análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muy interesante la presentación. Bueno, seguimos entonces. Ahora toca a mí hacer la presentación del caso brasileño. Yo voy a solicitar entonces a Adi o a Daniela que por favor puedan controlar mi tiempo, ya que quizás Carmen tenga que ausentarse por un rato, ¿no? Bien, puede ser, Adi, por favor. Sí. Me avisas cuando llegue a 12 minutos, por favor. Claro.
Bien, yo voy a compartir con vosotros algunas pantallas para que yo pueda, de manera un poco más por tópicos, por así decir, hablar un poco de los puntos que quisiera comentar, teniendo en cuenta básicamente esta pregunta del paper, de qué manera las capacidades estatales en salud son suficientes o no para los municipios brasileños hacer el enfrentamiento a la COVID-19. Entonces, básicamente por ahí vamos, ¿no? Seguro que los municipios brasileños están enfrentando con la pandemia de manera general, pero en este caso específicamente hablando, su desafío más significativo desde que el Sistema Único de Salud fue implantado en el año 1988, luego del final del régimen militar en Brasil, donde se pasó a organizar una forma de cooperación intergubernamental en esta política pública, muy distinta, que ya les comento un poco más adelante. Básicamente, este artículo, por lo tanto, analiza la gestión local con dos objetivos centrales. Uno es identificar características de capacidad administrativa, técnica y políticas en salud que disfrutan los municipios, bien como sus enlaces con el desempeño en el enfrentamiento de la pandemia. Y el segundo es hacer un análisis de las dimensiones gerenciales y políticas que deberán ser relevantes para el rol estratégico que los municipios ocupan en el federalismo en el país. Del primer objetivo, los datos fueron organizados en clústeres, de suerte que sería muy aburrido y tomaría un tiempo muy largo acá en este panel, de manera que si alguien tiene interés, por favor, les pido que puedan leer el paper donde están presentados la clusterización en 4 grupos organizados con base en distintas variables, las mismas variables que voy a les comentar en el diseño econométrico que basó este paper. Entonces, básicamente, la presentación se va a concentrar para intentar responder la pregunta que sigue abajo. ¿Cómo han afectado las capacidades estatales municipales en salud los logros de los gobiernos locales contra la COVID-19? Para contestar esa pregunta, básicamente, voy entonces me concentrar en los resultados de 2 modelos estadísticos que intentan verificar las asociaciones que se pueden inferir teniendo en cuenta este tema de la COVID. El otro de la clusterización, yo repito entonces, por favor, si alguien tiene interés y puede comentar después en la charla de este panel o mismo la lectura. Bien, algunas cosas muy rápidas de cómo se organiza la política de salud en Brasil. La municipalización de esta política fue un objetivo fundamental del proceso de descentralización en el país, desde el final de los 80. Es decir, tenemos en Brasil una gran responsabilidad de los municipios en la provisión de servicios de salud, sobre todo en aquello que llamamos acá de la atención básica. Pero aún así, muchísimos municipios también tienen, sobre todo los de mediano y grande porte, una interferencia muy grande en la atención secundaria. Seguro que pocos, pero sobre todo las capitales, tienen también la interferencia en la atención terciaria. Pero de toda suerte, el punto es que estamos hablando de un país con 5.570 municipios, donde todos son responsables por ese nivel básico de atención. Y hay un sistema tripartido donde las competencias entre los niveles de gobierno y sus específicos roles es en general muy bien definida. Y ese sistema, por ser único en el país, él no es un sistema que sea central,
no es un sistema que sea nacional, es un sistema único federal. Y por lo tanto, municipios y estados y la federación comparten la financiación de la salud. De otra parte, hay dos características también en el diseño de la política. Uno, que es la existencia de arenas de pactación federativa, es decir, el gobierno central no tiene capacidad unilateral de la definición de las políticas, tiene que pactar, tiene que coordinar y tiene que cooperar con los otros entes, aunque por supuesto tenga más capacidad de inducción, sea porque la financiación federal es muy fuerte, sea porque en términos técnicos su burocracia es más calificada que el nivel subnacional. Y la otra característica es que en todos los niveles de gobierno, las políticas tienen que tener el control social. Es decir, no se aprueban los presupuestos de salud sin que los organismos llamados consejos de política municipales, estatales o federales puedan deliberar acerca de este proceso. Bien, entonces básicamente en el modelo que ahí organizamos, las variables independientes de capacidades estatales están divididas en 3 dimensiones administrativas, técnicas y políticas, e intentamos identificar cómo afectan los resultados de la pandemia. Y son 2 variables dependientes, los números de infectados por 100.000 habitantes y el número de muertes por 100.000 habitantes. Son 3 hipótesis que el modelo econométrico intenta hacer el testeo. La primera, cuanto más desarrolladas las capacidades de provisión de servicios de salud, menores son los casos de infectados y muertos por cada 100.000 habitantes. Hipótese 2, cuanto más desarrolladas las capacidades políticas, menor el número de casos de infectados y muertos. Y la hipótese 3, cuanto más desarrolladas las capacidades administrativas, menor o más pequeños son el número de infectados y de muertos. Ahí entonces, yo espero no aburrirlos de más, porque desafortunadamente no fui capaz de hacer una pantalla con un poco más de capacidad de presentación de los datos, así que básicamente para explicar cómo están organizados las informaciones. La columna 1 básicamente intenta verificar si nosotros tenemos el efecto, aquí a ver, de las variables de capacidad técnica, comprendida en ese caso aquellas que son de salud. Es decir, ACS es Agente Comunitario de Salud, la siguiente, vigilancia sanitaria, la siguiente, vigilancia epidemiológica, la siguiente, la sesión de control de endemias, la siguiente, el número de médicos per cápita, la siguiente, la cantidad de unidades básicas de salud, la próxima, el número de hospitales, y la siguiente, la población que es abarcada por el programa de salud de la familia. En la columna 2, entonces la columna 1 hace el testeo de las capacidades técnicas de salud. La columna 2 hace el testeo de las variables que son básicamente de gestión. Es decir, si el municipio tiene la gestión del sistema de salud, cómo es el nivel de escolaridad de su secretario, su gestor, si tiene plan municipal de salud, cuántos empleados públicos tiene en salud y cuánto es el presupuesto o el gasto en salud. Y la columna 3 básicamente intenta hacer el testeo de las variables de capacidad de política, acá comprendidas como la forma como el municipio establece los vínculos, sea con la sociedad, que es CMS, Consejo Municipal de Salud, o establece vínculos con otros municipios alrededor, que es el Consorcio Intermunicipal de Salud. Y la columna 4 es el modelo completo con todas las variables. Bueno, así que mirando un poco los datos, y aquí no hablando de las variables de control, que son índice de desarrollo humano municipal, ingresos corrientes, a cuál clúster participa, la población municipal
el PIB per cápita, el PIB municipal, y el número de muertos desde el día 100, para, en este caso, estandarizar la comparación. Entonces, básicamente, cuando miramos las variables de interés, lo que nos damos cuenta es que en términos técnicos de capacidades de gestión de salud, mirando los casos de infectados, tenemos que médicos es una variable muy importante y la asociación es negativa. Es decir, cuanto más médicos tiene la ciudad, más pequeños son los casos de personas infectadas. La siguiente es unidades básicas de salud. Cuanto más el número de unidades básicas de salud, más pequeño el número de infectados. Son dos resultados muy intuitivos. Pero los siguientes resultados son contraintuitivos. Cuanto más hospitales tenemos, acá está este, más altos son el número de infectados. Y el otro, cuanto mayor la población cubierta por la salud de la familia, mayor el número de infectados. Bueno, hay cosas ahí que no se puede explicar de manera tan rápida. Yo no tengo explicaciones. Los otros dados también son un poco contraintuitivos, que es, agora ya mirando la columna 2, cuando uno ve que cuanto más el municipio gasta en salud, más infectados tiene la ciudad. El otro dado es que cuanto mayor el número de empleados de salud, más infectados tiene. Son también dos dados contraintuitivos. Y por fin, en términos de capacidades políticas, el control social no tiene ninguna influencia, pero sí lo tiene la cooperación intermunicipal. Cuanto más los municipios cooperan unos con los otros, más pequeño es el número de infectados. Ahora mirando lo mismo modelo para los casos de muertos, donde los dados también no son de toda suerte muy claros. En términos de capacidad técnica de salud, es decir, de prestación finalística de la política, tendremos que los médicos, los hospitales tienen asociación negativa a un 10%. También no es totalmente intuitivo. En términos de las capacidades administrativas en salud, otra vez un dado que no es mucho intuitivo, es una asociación positiva, es decir, cuanto más el municipio gaste en salud, más tiene personas muertas. Y otra vez, mirando la columna 3, cuanto más el municipio participa de consorcios con los otros intermunicipales, más pequeño es la cantidad de personas muertas. Es decir, básicamente tendremos ahí, por lo tanto, algunas informaciones que nos permiten sacar algunas conclusiones aún parciales de una investigación que sigue intentando calificar el modelo econométrico. Pero de toda suerte, el Sistema Único de Salud y el rol de los municipios en la arquitectura cooperativa tiene en la relación del gobierno federal y su rol inductor en términos financieros y técnicos un papel muy importante. Básicamente estoy acá hablando algo que es muy importante, pero que ha sufrido un ataque muy fuerte desde que este gobierno Bolsonaro empezó en Brasil, que intenta quebrar el sistema de salud. Es cierto que el rol de financista del gobierno federal se ha ido reduciendo, ha crecido muchísimo la financiación municipal. Los municipios siguen siendo los que más invierten en salud, aunque la lógica cooperativa de un sistema tripartido se mantenga, pero ya con un grado de debilidad más fuerte, lo que torna, por lo tanto, el tema de la capacidad de actuación del Sistema Único de Salud en los municipios, especialmente en el contexto de combate a la pandemia, como algo sumamente relevante. Bueno, el artículo entonces buscó evaluar si las capacidades municipales de salud han tenido un buen desempeño en la lucha contra la COVID. Las hipótesis están parcialmente confirmadas, especialmente para la variable infectada para 100.000 habitantes, no tanto para la variable de muertos, y son las capacidades políticas las que más cuentan, sobre todo el consorcio con otras ciudades para hacer la actuación cooperativa en la región. Las capacidades administrativas estatales son menos relevantes,
cuya significación estatística y el señal positivo van en sentido contrario a lo que se esperaba en la hipótesis. Las capacidades técnicas en salud para provisión de servicios son mixtas. Algunas comunidades básicas de salud y médicos por cada 1000 habitantes se asocian con menos infectados, pero los agentes de salud comunitarios se asocian con menos muertos. Sin embargo, las otras variables están asociadas positivamente y con signo contrario a lo que se esperaba en el modelo. Y al final, efectivamente, el SUS ha enfrentado su mayor desafío desde la creación hace más de 30 años en la lucha contra la COVID-19 y delante de lo visto no cuenta con las capacidades estatales suficientes para el enfrentamiento efectivo de la pandemia, dado que no se prevé que la COVID-19 ceda tan pronto y que se esperan incluso nuevas pandemias e enfermedades en un futuro no muy lejano. Analizar cómo el sistema de salud esté preparado es fundamental. Y por lo tanto, este fue la alerta que este artículo buscaba traer. Y al final, la pregunta propuesta no encuentra una respuesta positiva como se esperaba. Pero finalmente, el desarrollo de las capacidades estatales para enfrentar este problema sigue fuerte en la agenda de la modernización de la gestión de los gobiernos locales y sobre todo de su organización en la política de salud. Muchas gracias. Perfecto, Ade, gracias. Ahora, entonces, seguimos pasando la palabra a doctora Adi Carrera. Por favor, Adi. Adi, tu micrófono. Adi, tu micrófono. Bien. Ahora creo que está bien. Ok. ¿Se ve bien la pantalla? Perfectamente. Muy bien. Pues buenos días, tardes allá para ustedes, días para mí en México. Muchas gracias a Eduardo, a Daniel y a Carmen que generosamente pues aceptaron participar en este panel y contribuir a estas reflexiones que en este momento sobre relaciones intergubernamentales, capacidades municipales, pues son más que importantes en el contexto de la pandemia que no hemos superado y en lo que va a venir después, ¿no? La etapa de recuperación económica, social, en fin. Entonces, y muchas gracias, por supuesto, a los que nos escuchan. Pensamos que íbamos a ser los únicos que íbamos a estar aquí platicando. Entonces, les agradecemos mucho su presencia. Bien, yo quisiera ubicar el caso de la Federación Mexicana en un contexto un poco más amplio de Iberoamérica. Durante la pandemia, durante el surgimiento de la pandemia, se pusieron a prueba a nivel mundial los arreglos de cooperación, de relaciones intergubernamentales, los mecanismos de coordinación que hay entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? de las naciones del mundo. En particular, bueno, las federaciones pues mostraron que tienen problemas estructurales que muchas de ellas ya han venido discutiendo, pero que cuando llegó la emergencia, pues fue lo que revelaron fue que es impostergable corregirlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pues todos sabemos que no hubo una estrategia federal, se dejaron muchas decisiones para los gobiernos estatales. Cada uno tuvo estrategias diferenciadas. Además, también aquí es muy importante considerar el factor de relaciones intergubernamentales en su más estricto sentido. Es decir, cómo son las relaciones entre las personas, ¿no? que están tomando decisiones. Y en este sentido, bueno, ustedes saben que la mayor parte de nuestros países en este momento están muy polarizados políticamente. Entonces, Estados Unidos mostró claramente esa relación, por decirlo menos, ríspida que había entre muchos gobernadores y el actual presidente, ¿no?
los resultados, pues ahí están. Estados Unidos es el segundo, el primer país con mayor número de muertos, en fin, ¿no? Los resultados no pudieron haber sido peor. En Canadá no tuvieron tan malos resultados, la federación trabajó codo a codo con las provincias. Sin embargo, la pandemia también expuso que había ciertas cosas, sobre todo en el área de salud, que se necesitan atender y mejorar, ¿no? Como por ejemplo el control de los servicios de salud pública, el intercambio de datos para poder tomar decisiones con una mirada pues más general. En Alemania, pues la respuesta fue de las mejores que hubo en el mundo, básicamente porque los mecanismos de coordinación que tiene el Estado alemán, pues funcionaron más o menos adecuadamente. Los Landers se coordinaron con la federación a través de la canciller Angela Merkel y tuvieron una estrategia pues bastante consistente, ¿no? Más allá de problemas o diferencias políticas, y eso es muy importante, ¿no? Y hay una cultura, ¿no?, que se ha creado pues, de responsabilidad del Estado ante su población. En el caso de los municipios a nivel mundial, nosotros estamos hablando de que hay aproximadamente, estamos hablando de que el problema de la pandemia les ha pegado en 6 áreas, ¿no? La de salud, por obvias razones, la social y económica, pues por todos los problemas derivados de la pandemia, pérdida de empleos, gente que no tiene acceso en estos momentos a la alimentación más básica, ¿no? Que han perdido empleos, incapacidad incluso de financiar funerales, en fin. Y tenemos también un asunto de gobernanza, como bien señalaba Eduardo, ¿no? Que su paper muy interesante en el sentido de que hay evidencia. Esta variable es importante, ¿no? ¿Qué tanto coopera y se hace corresponsable la sociedad ante una estrategia como esta, que requiere de mucho civismo y mucha cooperación, ¿no? Entre gobierno y sociedad. Y luego tenemos, pues obviamente, la variable de servicios públicos. Para España, por ejemplo, esto no es un problema, pero para países como Brasil, como México, pues es un problema para los gobiernos locales porque se le está diciendo a la gente que se lave con frecuencia las manos, pero hay mucha gente que no tiene servicio de agua, ¿no? No tiene agua en sus casas, y eso es una realidad de millones de personas en América Latina. Y luego tenemos, por supuesto, la dimensión fiscal. La dimensión fiscal que tiene que ver, que fue una de las primeras cosas que reactivaron pues mucho debate entre los diferentes niveles de gobierno, porque por el hecho de que las estructuras en general, ¿no? Insisto, de nuevo, Latinoamérica, pues diferente del caso español, pero los gobiernos subnacionales, en particular los locales latinoamericanos, pues tienen una alta dependencia de la transferencia central, ¿no? Y ese dinero no es suficiente incluso para las funciones que ya tienen asignadas constitucionalmente. Y ahora con la pandemia, pues como también decía Carmen, pues son la primera línea de batalla donde la gente va a pedir que le apoyen con una despensa de alimentos, que le ayuden para pagar el funeral de su familiar, en fin, ¿no? Entonces, los gobiernos locales vieron más que nunca sus finanzas, pues las limitaciones que le impone depender de recursos que además en buena medida ya vienen etiquetados, ¿no? Es decir, que no pueden utilizar de manera, pues libre, digamos. Entonces, bueno, en el caso, la primera evaluación, digamos, a nivel mundial, al menos que yo conocí, fue la de la revista Foreign Policy, que se publicó más o menos temprano, iniciada la pandemia. Aparecen aquí los 4 países que están aquí que estamos comentando. No sé por qué mi pantalla parece rayada, pero bueno, debía haber activado alguna cosa para subrayar y no me he dado cuenta. Bien, esta revista coloca, hace un índice de la respuesta de los diferentes países del mundo
Y aquí vemos que está Argentina en el número 9, ¿no? Es el mejor colocado, después le sigue España en el número 19, Brasil en el 28 y México en el número 34, es decir, en el penúltimo lugar. ¿Qué nos calificaron? Bueno, básicamente 3 variables, y aquí ustedes tienen en pantalla cuáles fueron las calificaciones que obtuvieron Argentina, Brasil y México. México, bueno, pues la respuesta financiera es de 0. Entonces, hace unos días apareció el ranking de resiliencia de Bloomberg, donde a México se le coloca en el número 53 de 53 países, es decir, estamos en el último lugar. Entonces, ¿cómo nos explicamos el pésimo desempeño del Estado mexicano frente a esta emergencia? Bueno, tenemos que remitirnos a que México es una federación formalmente, pero pues es un país altamente centralizado, ¿no? Y a pesar de que en los 80 se da un proceso de descentralización, es una descentralización muy acotada. Es un tipo de descentralización que no llega completamente a la forma de devolución, sino que se queda entre las formas de desconcentración y de delegación. Entonces, y en 2010, con el presidente Felipe Calderón, inicia un proceso de recentralización en donde se le empiezan a quitar facultades a los gobiernos subnacionales, no solamente a los gobiernos municipales, sino también a los estatales. Este proceso que inició en 2010, como les comentaba, se fue fortaleciendo después durante el gobierno de Enrique Peña, y que ha seguido avanzando y que es todavía mucho más claro y evidente en el actual gobierno de Andrés López, ¿no? Tenemos que, además, justo el primer año de su gobierno, que fue el año pasado, presenta la idea de federalizar los sistemas estatales de salud. Esto, bueno, trae una serie de consecuencias importantes porque se inicia el proceso de federalización de los sistemas de salud, es decir, que los sistemas estatales de salud regresen al gobierno federal. Y aunque el proceso ha sido lento, está apenas digamos, en implementación. Lo cierto es que la forma en la que se está manejando el proceso colapsó al sistema de salud. Y esto fue antes de que iniciara la pandemia, ¿no? Entonces, nos queda muy claro que al inicio del actual gobierno, el presidente López no tenía considerada en su agenda la discusión del federalismo. Sin embargo, por ese proceso de recentralización que se fue agudizando, pues sobre todo los gobiernos estatales de partidos de oposición empezaron a cuestionar los arreglos que tiene el federalismo mexicano, ¿no? Esos arreglos tan centralizadores. Entonces, por ejemplo, en agosto de 2019, los gobernadores del partido de derecha crean una asociación especial para ellos, y cuando ya llega la pandemia, ya para el 19 de marzo de 2020, se crea lo que se le conoce como la Alianza Federalista, que inicia con 3 gobernadores que son además de diferentes partidos políticos. De hecho, uno de ellos es el único gobernador que llegó como candidato independiente hasta el día de hoy en la historia de México. Y entre ellos empezaron a organizar cercos sanitarios. ¿Por qué? Porque, bueno, entre otras cosas, no hubo respuesta del gobierno federal a la pandemia, no hubo una estrategia, digamos, coordinada. El Consejo Nacional de Salud, que es el mecanismo de coordinación intergubernamental para atender este tipo de problemas como la pandemia, no se reunió sino hasta un mes después que había llegado la pandemia a México, a pesar de que tuvimos 2 meses ya con la experiencia de Europa, para poder empezar a prevenir y organizar las cosas, ¿no? Entonces, al día de hoy esta alianza ya ha crecido, ya hay 10 gobernadores que están en la alianza, es decir, una tercera parte de los estados del país están implementando políticas ante el vacío que el gobierno federal ha tenido en términos de estrategia contra la pandemia.
En términos de gobiernos municipales, vamos a ver que hubo un poco de lo mismo, lo cual evidencia pues las deficiencias de los mecanismos de coordinación intergubernamental que existen en el país, ¿no? Tenemos que México es un país muy diverso, muy heterogéneo, al igual que Brasil, bastante menos el caso obviamente de España y probablemente de Argentina. Tenemos, aquí tienen en el mapa un índice de desarrollo humano que muestra pues las grandes diferencias que hay en el país. Tenemos un gobierno local, en el caso de la Ciudad de México, que tiene un IDH similar al de Suiza, y luego tenemos otro en el estado de Guerrero, en el sureste del país, donde su índice de desarrollo humano pues es como el de Mali o Burundi, ¿no? Entonces, en este marco de las diferentes condiciones de desarrollo que tienen los gobiernos municipales, ellos desarrollaron dos tipos de estrategia. Una, las que yo les he llamado restrictivas o cautelares, que es pues, regular básicamente el uso de cubrebocas, horarios, incluso hubo extremos en los que más allá de las competencias constitucionales que tienen, algunos gobiernos municipales, sobre todo los indígenas, decidieron cerrar el acceso a su territorio, ¿no? O sea, cerraron y nadie entraba y nadie salía. Esto es obviamente violatorio a las garantías constitucionales. Sin embargo, fue la única estrategia eficaz que dentro de sus limitadas capacidades ellos tuvieron para contener la entrada del virus a sus comunidades. Comunidades que han sido tradicionalmente abandonadas, que siguen igual y que si llegaba el virus, pues iba a diezmar completamente a la población. Y luego tenemos otras estrategias, las que yo le llamo de apoyo, que son bastante más estructuradas porque tienen incidencia en áreas mucho más amplias, no solamente de restricción o de regulación, sino de salud, de social y economía. Ustedes tienen aquí en pantalla un resumen de una de las estrategias más completas que se vio como primera respuesta del municipio de Aguascalientes, que no es un municipio que no es uno de las ciudades más grandes del país. Claro, para Europa casi 1 millón de habitantes, pues es un montón, ¿verdad? Aquí digamos que no lo es tanto. Entonces, como ustedes pueden ver, hay cosas, en el caso mexicano, los municipios no tienen competencias directas en términos de salud. Eso es un hecho. Eso solamente le corresponde a la federación y a los gobiernos estatales. Sin embargo, los gobiernos municipales en general desarrollan cosas relacionadas y programas relacionados con salud. Entonces, aquí tienen en pantalla la estrategia que tuvo este municipio, ¿no? Obviamente, las estrategias que elaboraron y que presentaron en un primer momento como reaccionaron los gobiernos municipales estuvo determinada en muy buena medida por sus capacidades, ¿no? Capacidades institucionales en todos los sentidos, o sea, aquellas tanto administrativas o de gestión como políticas, ¿no? La comunicación que tenían con con la comunidad, el dinero que tenían para poder atender las demandas que en un primer momento les imponía su población. Entonces, este tipo de experiencias que fueron muy, muy diferenciadas, hubo muy poca coordinación entre los gobiernos estatales y los municipales, salvo algunos casos de algunos estados, pues esto muestra claramente la necesidad de repensar el proceso de recentralización que vive actualmente México. También evidenció que es impostergable la reconfiguración de los arreglos fiscales que mantienen unos niveles de dependencia altísimos, tanto estados como municipios. Y por otra parte, que los mecanismos de coordinación intergubernamental formales, institucionalizados en Constitución y en leyes secundarias, tienen que evolucionar porque al día de hoy no incluyen a los gobiernos municipales como pares. Entonces, incluso aunque se reuniera el Consejo Nacional de Salud, en el caso mexicano, ahí solamente hablan los gobernadores y la federación.
Se asume que los gobiernos estatales representan a sus gobiernos municipales y no necesariamente es así. Es decir, lo siguen tratando como el hijo menor de edad, ¿no? Que como no sabe, pues hay que ayudar. Y con ese tipo de relación, pues definitivamente no se puede avanzar para tener políticas, digamos, bien estructuradas y donde cada quien tenga, pues, responsabilidad y rendición de cuentas. Se hace más evidente que nunca el fortalecimiento de capacidades, tanto administrativas como políticas, también la necesidad de avanzar en el gobierno digital, que en México está muy atrasado. Y por otra parte, bueno, por lo que hace a los municipios, pues ante el mundo que se nos viene después, cuando algún día salgamos de esta pandemia, pues necesitan explotar mejor sus ingresos propios, que muchos de ellos han descuidado, pues porque es más fácil el eterno problema de los comunes, sacar dinero de la Bolsa Federal, que enfrentar el riesgo político de cobrar impuestos a tu ciudadanía y que luego te pidan cuentas. Mejorar su calidad de gasto. Al día de hoy los gobiernos municipales gastan sobre todo en gasto administrativo, sobre todo en salarios. Fomentar la corresponsabilidad con su población, esto es un asunto de gobernanza local. Y por último, una de las cosas que más destacaba Eduardo, ¿no? La creación de lo que en México llamamos intermunicipalidades, es decir, la cooperación entre los municipios para tener estrategias a nivel de microrregión o en cada estado que les permitan hacer pues frente a los desafíos que nos está planteando este escenario pandémico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Adi. Muy interesante tu presentación. Entonces, pasamos ahora a nuestro último ponente del panel del día de hoy, el profesor Daniel Cavacori. Mi amigo, por favor, adelante, Daniel. Yo creo que Daniel me comunicaba que estaba con un poco de falla en la internet, pero no sé ahora si Daniel está colgado o no en la sala del Zoom. Daniel, ¿me escuchas? No, no está. Sí, No sí, escucha. Sí está. Vamos a tener a lo largo de la sesión algún corte. Empezaron hace 10 minutos. Bueno, primero para mí un honor compartir este panel con tan queridos amigos. Mi presentación va a tratar de trabajar el tema de municipios argentinos ante la pandemia. Muy rápidamente, la Argentina tiene más de 1 millón, hasta ayer, 1.390.388 casos, es el 9º país del mundo. Tiene 37.714 fallecidos, está en el número 11 en el mundo. Hasta ayer 4.039 casos críticos, 831 muertos por millón, marcha octavo, inclusive superando a los Estados Unidos. Está todavía en la primera oleada del COVID-19, 1.739 municipios con casos de los 2.308, una caída del Producto Bruto del 19.1% del PBI, una pobreza del país de casi 41 puntos y un incremento del 5.4% en la medición intertrimestral. Ahí está fallando la internet, Daniel. Daniel, ¿me escuchas? Bueno, me ocurre hacer lo siguiente y a ver si... Bueno, ahí está. ¿Hola? Sí, por favor, Daniel, adelante. ¿No se escuchó nada de todo lo dicho? No, adelante, adelante. No, adelante. Bueno, estos son los datos. Ahí. Sí, está bien pensado lo que dicen en el chat, que es quizás si quita la cámara se corte menos.
Voy a ponérselo por el chat. Gracias, Cecilia. Perfecto. Para haber soportado la pandemia. Daniel, una sugerencia del chat, que es quitar tu cámara para quizás con eso a ver si tu señal de internet no cale tanto. No nos escucho, ¿no? Daniel, ¿está por ahí? Se llama de las obras. Sí, adelante, Daniel. Sí. Quita tu cámara. Quita la cámara, quita tu cámara, la cámara. porque se corta. Ahí, perfecto. Bien. Un complejo sistema de salud con dos clivajes, público y privado. El sistema privado es el más grande de la Argentina, que tiene a su vez distintos subsistemas. Uno, el de las obras sociales sindicales, o sea, un sistema de salud que administra los propios sistemas, el sistema de trabajadores. Una contribución muy grande del seguro. Daniel. Hola, Daniel. Donde hay operadores, tanto nacionales, aunque muy pocos, el gobierno nacional solamente tiene 9 hospitales en todo el país, el sistema provincial y también el sistema municipal. Con lo cual hay una altísima fragmentación del sistema de salud y esto también una altísima fragmentación administrativa del sistema. Por ejemplo, en la Argentina no ha habido sospechas de ocultamiento de casos, pero sí grandes dificultades para contabilizar tanto los fallecidos como los casos, básicamente porque no existía ningún sistema administrativo para el seguimiento. En líneas generales, el gobierno federal abordó los problemas de gran escala. Primero, la estrategia general, fuertemente basada en lo que se llamó el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Tuvimos 236 días de confinamiento. El segundo, el sostenimiento del ingreso de las personas, las empresas y los gobiernos subnacionales. Eso está detallado en la ponencia. Y la compra y distribución de equipamientos e insumos sanitarios. A diferencia de lo que, por ejemplo, contaba Carmen, sí, en nuestro caso, la atención de los enfermos recayó en las provincias y en los municipios, la atención de los enfermos. Y en menor medida, y por supuesto, no en menor medida, el sector privado con estos distintos subsistemas. Hay 12 etapas claras que aparecen ya reflejadas en la ponencia de manejo de la pandemia. Una entre marzo y agosto, de confinamiento total para todo el país, y de septiembre en adelante, alrededor de la extensión territorial del COVID. Un fenómeno territorial que hubo en la Argentina fue que por muchísimos meses, esto es hasta el mes de agosto, la pandemia se concentró casi en 90% de los casos en el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, en la ciudad y 40 municipios que la rodean. Es verdad que ahí vive el 40% de la población del país, pero indiscutiblemente había una concentración. Y hoy el fenómeno es inverso, digamos. Aquí hay muy pocos casos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ayer hubo menos de 300 casos, y sin embargo los números hoy, ayer hubo 9.100 casos, están concentrados en el interior del país. La Argentina, para entender cómo es la coordinación interjurisdiccional, hay que pensar el pasaje de un federalismo dual, bien clásico, el estilo americano, norteamericano, digamos, en el diseño constitucional,
a uno más de tipo cooperativo, del tipo Marble Cake, ¿no? Paradójicamente, y esto pese a este formato, lo que no existe en la Argentina son mecanismos intergubernamentales institucionalizados, ¿no? Entonces, la estrategia de coordinación estuvo basada fuertemente en el liderazgo presidencial con el apoyo de los gobernadores, que son en la Argentina 23 gobernadores y un jefe de la ciudad autónoma. Yo quiero destacar dos elementos centrales para entender esta coordinación, que son, primero, el monopolio de la compra de equipamiento, básicamente respiradores. El Estado Nacional impuso como regla el monopolio de la compra, dado que ya había una rivalidad entre las distintas jurisdicciones para la compra del equipamiento, y la asistencia financiera a las provincias. Y esto obviamente disminuyó los costos de transacción por un aumento de la credibilidad y la confianza. Como dato general, uno debe decir efectivamente que la pandemia del COVID-19 incentivó más acuerdos de cooperación entre el Estado federal, las provincias y los municipios, pero sobre todo en la primera parte en base a la incertidumbre. Daniel. Está muy inestable la conexión, ¿no? Hola Daniel, ¿me escuchas? Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, provincia donde se incluyen los 40 municipios del área metropolitana de Buenos Aires, fue el elemento central que le dio coherencia a la estrategia de lucha contra el COVID. Esto pese a la existencia de un clivaje oficialismo-oposición. La nación está en manos de un partido, la provincia de Buenos Aires y la mayoría de los municipios en ese mismo partido, pero la ciudad de Buenos Aires es el principal distrito electoral de la oposición al gobierno nacional. Respecto de los municipios, yo identificaría dos momentos. El primero de ellos fue el primer mes de pandemia, con reuniones presenciales con alcaldes del área metropolitana de Buenos Aires y virtuales con alcaldes del interior por parte del presidente de la República. O sea que se reproducía la misma estrategia de coordinación basada en el liderazgo presidencial entre alcaldes y el presidente, al igual que con los gobernadores, y también con los alcaldes del interior. Luego de este primer mes de pandemia, se pasó a una delegación de la articulación local en los gobernadores. El problema, y sobre esto me voy a concentrar más en esta brevísima exposición, es el problema de la descoordinación. A ver lo que pasa con Daniel. Quizás tenga ahora caído. Sí, ahora sí cayó la conexión. No, ahí está Daniel. Daniel. Daniel está con micrófono en silencioso. Tu micrófono, Daniel. No se escucha. Ahora sí. Te pido, Eduardo, pido disculpas por los problemas técnicos que estamos teniendo. Llamativa, nunca ocurren. No sé hasta dónde pudieron haber visto. Te escuchamos hasta empezar a hablar de la descoordinación. Bien, perfecto.
Entonces, seguimos con el problema de la descoordinación. El problema fue el aumento de los costos de transacción. Por un lado, el mantenimiento de la popularidad del jefe de gobierno de la ciudad, opositor. 43.3% de imagen positiva en el manejo de la crisis, frente a la caída abrupta de la imagen del presidente de la República en su manejo de la crisis, que en ese mismo momento tenía 55% de imagen negativa. Entonces, este problema del diferencial en la evaluación ciudadana respecto de la popularidad va a ser el elemento principal de ruptura. El segundo fue la presión por la apertura económica y recreativa. Estábamos hablando casi de 170 días de confinamiento estricto dentro de los hogares, con los consiguientes destrucción, digamos, de las actividades comerciales e industriales en la Argentina. Comenzó a manifestarse fuertemente una oposición a estas cuestiones, y obviamente que para los alcaldes, y en particular a los que no tenían casos de COVID, digamos, era un tema para buscar la salida y descoordinarse de la acción del Estado central. Y el tercer elemento es que en ese momento la creciente desobediencia civil, tras 170 días de aislamiento, alcanzaba el 53% del rechazo ciudadano. Entonces, en este esquema se empieza a producir esta ruptura de la coordinación. El hito de la ruptura de la coordinación va a tener que ver con un hecho, un hito, pero que es anecdótico, pero así funcionó. El presidente de la República convoca a todos los intendentes del área metropolitana de Buenos Aires y en un acto, en un mensaje presidencial, avisa de la reducción de la coparticipación federal de impuestos de la ciudad de Buenos Aires sin negociación previa, correspondiente al 1.46% del total de los ingresos de todo el Estado Nacional, que se le quitaban a la ciudad de Buenos Aires, y su transferencia a la provincia de Buenos Aires, que es el distrito oficialista. Y este punto de ruptura, digamos, cambia el eje de la política de intervención, porque, como habíamos dicho, la principal imagen política de la administración de la crisis había sido la coordinación entre la nación, la provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, el clivaje de oposición-oficialismo, digamos, termina rompiendo toda la coordinación en el área metropolitana, digamos, ¿no? Como podemos ver, vinculado básicamente al manejo de las imágenes públicas del manejo de la crisis, ¿no? Y es llamativo en la Argentina que desde ese momento, que es el punto de ruptura de del punto de ruptura de la coordinación, se produce lo que aparece ya insinuado en el paper que ustedes tendrán en el kit, que es lo que yo llamé la descovilización de la agenda pública desde septiembre. Lo que ha hecho básicamente el gobierno nacional es obviar la existencia del problema del COVID, digamos, ¿no? Es decir, ante la baja de la popularidad del COVID en la agenda pública, la significativa baja de imagen del presidente de la República por el manejo de la crisis, se produce una omisión del problema del COVID. Y voy a dejar una sola imagen para que vean cómo es la política hoy, y es una imagen del día de ayer. Ese es el velatorio, el bochornoso velatorio de ayer de la figura del fútbol de Diego Maradona, y quiero que se fijen ustedes la imagen que tienen a mano izquierda, una imagen de una política pública de distanciamiento de 2 metros, y
cómo las personas en un velatorio organizado por el propio Estado federal, digamos, cuál es el respeto, digamos, o sea, esta contradicción, ¿no? Cómo el clivaje oposición-oficialismo rompe todo proceso de coordinación y en lo que nos enfrenta, y con esto termino, es en la calidad de las políticas públicas en la Argentina, ¿no? Cómo siempre, digamos, ese clivaje termina afectando la calidad de las políticas públicas. Muchas gracias y perdón por los problemas de conexión que me escapan. Muchas gracias, Daniel. Muy clara tu presentación. A todos los colegas de panel, Adi Carrera de México, Carmen Navarro de España, Daniel Carvalcore de Argentina. Muchísimas gracias por la acogida, la invitación para este panel. Bueno, sin más, aprovechar el tiempo que tenemos hasta las 10 minutos más. A ver si hay preguntas, comentarios que puedan hacerlos y hacerlas todas. Estamos acá para les escuchar. Y una vez más, gracias a todas y a todos ustedes que están con nosotros en el día de hoy, en este panel. Entonces, de pronto, les paso la palabra para lo que quieran comentar, preguntar o aclarar de dudas. Por favor. Ah, perfecto. Sara está me comentando que las cuestiones van a ser presentadas aquí por el chat. Bien. Entonces, a ver, tenemos un comentario de Cecilia Klappenbach. A ver si no me equivoco en su apellido. Entonces, una disculpa. Comentando muy clara la explicación de Daniel sobre nuestro país. En contraposición a la ciudad de Buenos Aires, recibió premio por el manejo de la pandemia, especialmente por la articulación de los ministerios de salud y con el desarrollo urbano y hábitat. En el gobierno de Cava fue muy interesante la articulación entre ministerios. Daniel, no sé si quieres comentar o contestar algo más. Creo que se congeló Daniel otra vez. Bien, en cuanto Daniel regresa, a ver, ahí está nuestro coordinador del área temática, profesor Jacinto. Gracias, profesor. Nos diciendo que las comunicaciones todas fueron muy interesantes y generan una buena base para reflexiones futuras. Gracias, profesor. Bueno, amigas y amigos, tenemos algunos minutos más. Si alguien quiere, por favor, hacer algún comentario o pregunta, o incluso utilizar el tiempo para dar de ejemplo de sus países también, porque no sé exactamente de cuáles países de América son todos los que nos acompañan en el día de hoy. Por favor, adelante. Carrión Crespo. Bueno, por supuesto, una disculpa porque así está identificada en el chat, entonces no le llamo por el nombre porque no identifico. Pero pregunta, ¿qué rol han jugado los sindicatos de trabajadores municipales? Yo creo que esta es una pregunta que, no sé, quizás podemos empezar entonces por la doctora Adi Carrera, si hay algo para añadir, después Carmen. Sí, bueno, en específico, digamos que no tenemos evidencia al día de hoy, o bueno, al menos yo no la conozco para el caso mexicano, sobre específicamente los sindicatos, pero lo que sí quisiera dejar claro es que en México solamente la tercera parte de los funcionarios municipales tienen un contrato de empleo permanente o están sindicalizados, ¿ok? O sea, solamente una tercera parte.
Y este personal, que es el único que permanece con los cambios de gobierno, es básicamente el personal que se dedica a actividades, sobre todo de la policía municipal y de la gestión de los residuos sólidos, ¿ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que, bueno, son los sindicatos municipales, son básicamente, pues, los sindicatos de funcionarios 100% operativos. La mayor parte de los municipios, eso sí lo sabemos, el servicio público de recolección y residuos sólidos ha seguido funcionando, que eso al día de hoy, pues por todos los residuos que estamos generando del uso de mascarillas, en fin, pues su trabajo ha crecido mucho. Pero aquí las experiencias igual son distintas, ¿no? Porque pues algunos se han quejado, por ejemplo, de que no disponen de del equipamiento adecuado para poder seguir realizando su gestión. En otros municipios, pues sí cuentan con este. Entonces, de nuevo, esa heterogeneidad enorme del municipio en México, pues nos revela las carencias, ¿no?, que en ese momento enfrentan los trabajadores sindicalizados. Lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, los trabajadores que se encargan de todos los residuos sólidos han tenido un rol importantísimo, no han dejado de hacerlo, pero, por ejemplo, ahorita no tenemos datos de qué tanta incidencia ha tenido, por ejemplo, qué tanto de ellos se han enfermado, cuántos han fallecido, etcétera. Sin duda es una pregunta importante, ¿no? Gracias. Gracias, Adi. Carmen, ¿quieres contestar algo? No sé si Carmen está por ahí. Daniel, ¿nos escuchas? Tampoco. Sí, Eduardo. Sí. Bueno, en cuanto Daniel regresa, en mi caso de Brasil, muy rápidamente, solo confirmar lo que comenta Adi. Los sindicatos han jugado un rol, sobre todo, más corporativo. Bueno. El segundo y tercer... Bueno, Daniel. No, es que me cortaron el micrófono, no fue que yo me muteé. Estaba explicando que en el caso de la Argentina los sindicatos pueden llegar a ser importantes en el nivel local, pero en federaciones de segundo y tercer orden no son significativos. Y la realidad es que en la lucha contra el COVID no han tenido un papel significativo más allá del papel que han desarrollado los trabajadores municipales. No, de la misma forma, les comentaba para Brasil que es muy similar lo que comentaba para el caso mexicano. Adi básicamente han intentado hacer la defensa de sus condiciones de trabajo, sobre todo porque han ampliado muchísimo el número de infectados, pero en términos de producción de política pública, el rol ha sido no tan significativo, ¿no? Alejandro de Colombia nos comenta que la estrategia implementada se denominó de el efecto acordeón, estrategia que de alguna forma contuvo el indicador de contagios en Popayán, Cauca, Colombia, si comprende bien. Gracias, Alejandro, por tu comentario. Bien, amigas y amigos, si nadie tiene algún comentario o pregunta más, yo quisiera una vez más les agradecer muchísimo la acogida para el panel de hoy. Acabamos teniendo una audiencia muy buena, que llegó a casi 23 personas, llegó a 23 personas en algunos momentos. Una vez más, gracias a mis colegas de panel, a Adi Carrera de México, Carmen Navarro de España, a Daniel Carvalho de Argentina, a nuestro coordinador del área temática por la aceptación de este panel, que nos deja muchísimo satisfechos, a organización del CLAD, una vez más, por el congreso, aunque en este año un poco raro para todos nosotros, que tenemos la costumbre de encontrar todos los amigos y amigas de Iberoamérica una vez al año.
Y a todas y a todos ustedes que nos siguieron hasta esta hora en el día de hoy, muchísimas gracias. Así que sin más, yo voy cerrando este panel y les diciendo que quedamos todas y todos acá a disposición de ustedes si quieren seguir charlando por el tema de gobiernos locales y las investigaciones que hemos hecho acá en nuestros países. Muchísimas gracias. Les dejo un saludo muy afectuoso. Espero que estén bien y de pronto nos encontramos. Vá. Adeus. Tudo bom. Todo Tchau. bien. Até Hasta luego. oportunidade. Tchau.